Tranquilidad, la emoción de la sensación. Acercarse al proyecto es masivo, directo e imponente. Invita a acceder a sobre las dos tensiones principales que marcan el ingreso. El primero da la pauta sobre el eje de la jerarquía por forma, sus planos horizontales que la intervienen, direccionando el flujo horizontal hacia la esquina, reforzando su perspectiva oblicua. La segunda parte de la invitación que hace la escalera al acceso del eje vertical y ordenado conformado por la circulación principal que nos lleva a cada uno de los niveles por proyecto. Se percibe dos planos de perspectiva principales. El frontal lo conforma el plano apercionado continuo, que por su ritmo proyecta una textura sobre el fondo del recorrido lineal que varía según la soleación. El plano de fondo se compone de planos transparentes laterales que fijan su atención en el recorrido. Se evidencia yuxtaposición de la luz, también ritmo y repetición en el plano, tipo persiana, que genera rotación, jerarquía por forma en el vano rectangular y repetición debido a la división de la columna en el vano rectangular, busca dar la sensación de calma, serenidad y reposo. Se define un remate visual en la circulación uso-permanencia, una triple espacialidad, jerarquía por forma por parte de la columna y ritmo, repetición de los escalones, circulación vertical. Nosotros nacimos de la luz, las estaciones del año son reconocidas por la luz y la luz natural es la única que convierte a la arquitectura en arquitectura. Louis Kahn. De una masa inicial de 48 por 35 módulos se proyectan las operaciones formales necesarias para llegar a la composición del relieve. La masa sobre cada eje se ve sustraída por dos volúmenes, se direcciona a un espacio de encuentro interior, manteniendo la integridad formal exterior. En un segundo proceso de sustracción se le quita densidad a la forma inicial, empezando a generar vacíos. Del volumen se sustrae el cilindro, que es la jerarquía por forma, rompiendo con la ortogonalidad. Se yuxtaponen sobre el elemento con masa dos ejes principales. El primero vertical rompe la horizontalidad inicial y se impone en el punto de mayor tensión. El segundo transgrede mediante un eje rotado y el volumen penetrándolo. Se generan dos articulaciones que fracturan sus elementos, rompen la pauta ortogonal y dan unidad al conjunto para reforzar el carácter del espacio interior. De la intersección del eje y masas resulta una sustracción menor que talla la masa en formas que refuerzan su tensión, además de direccionar los ejes de composición. Con volúmenes lineales se da unidad a la composición entre sí sobre el eje menor, equilibrando la tensión de los elementos. Se refuerza el carácter jerárquico del elemento vertical con la yuxtaposición que genera tensión y se evidencia un equilibrio horizontal vertical y de llenos y vacíos. A partir del relieve anterior se descomponen las formas iniciales, reinventándolas para crear espacialidades arquitectónicas coherentes. Inicialmente el eje vertical principal se ve fragmentado en elementos consecutivos en una operación de unidad, al conjunto que aunque se ve segregada en elementos individuales mantiene su relación por ritmo, jerarquía y contraste. De la jerarquía horizontal por forma se refuerza la idea con un cilindro hueco que se yuxtapone sobre el mismo eje, sobresaliendo hacia el espacio interior del proyecto. El conjunto compositivo se entreteje a partir de una estructura en malla reticular que se impone sobre ejes previamente planteados. Dicha situación sucede en tres puntos principales: el eje diagonal, dándole mayor sentido al plano que cubre, sustituyendo los planos perdidos; al eje de la articulación horizontal, que define el patio interior, reforzando pese a los elementos lineales el concepto de límite interior y exterior; el eje de amarre sobre un lado menor de la composición, ganando equilibrio y jerarquía. Por medio del concepto de modelo de configuración dominante se da sentido a la centralidad vertical por jerarquía para usarla como elemento organizador de los espacios adyacentes, de tal forma que se resuelvan los problemas de circulación, convirtiéndose en el bloque de escaleras que da acceso a las superficies importantes del proyecto. Se interpreta la circulación vertical más allá del bloque principal y se da congruencia a los distintos planos y niveles manejados por medio de las escaleras complementarias que lo conectan, dando más sentido arquitectónico a la experiencia del tránsito entre volúmenes a la unidad del conjunto. A la malla compositiva se impone la construcción de planos sobre la estructura reticular, afianzando el sentido del espacio interior arquitectónico.
Se refuerza la idea de unidad de proyecto enlazando más la retícula con superficies planas, ahora por medio de planos verticales que delimitan el horizonte de los espacios. La rejilla junto a las superficies planas consolida los volúmenes huecos que hacen contraste a los volúmenes iniciales del relieve. Los planos señalados interactúan más con el exterior al perder la densidad y dejar de ser un mero límite al transformarse en elementos lineales repetitivos y consecutivos que permiten el paso de la visual y la luz. A los vanos resultados de las superficies planas se le adicionan planos físicos que se preservan la transparencia espacial configurada por la luz de la visual, manteniendo la noción de límite configurada por la construcción de planos verticales y horizontales. Predomina el lleno producto de los sólidos, invitando a la espacialidad interna que confine el eje fracturado. Se insinúan sutilmente la circulación vertical. Se estructuran ya las relaciones verticales predominantes basadas en el recorrido del eje vertical, así como circulaciones complementarias. El cilindro adquiere la jerarquía por encima de los elementos lineales. El espacio de estar gira en torno al bloque de circulación distribuido sobre la retícula del eje menor, ocupando la jerarquía del piso. De los volúmenes que se superan en altura, la rampa toma la relevancia por su extensión. La espacialidad se conecta y se distribuye sobre una L producto de la intersección de volúmenes, estableciendo el punto de encuentro en la circulación vertical. De los elementos alargados se concreta el estar en una forma más compacta y proporcionada. Espacios tienen sentidos de una pauta generada por los pisos inferiores. Se han superado la mayor parte de los volúmenes, la circulación vertical es un punto de contemplación. Prevalece así el circular marcado por la diagonal del eje. Los ejes principales culminan con un enlace indirecto entre sí, consolidando una espacialidad que adquiere características compartidas. La composición realza el desarrollo de dos ejes principales en planta que confluyen por diagonalidad en una situación común jerárquica. El eje fracturado, pese a su menor dimensión en altura, brinda equilibrio y continuidad a los elementos. Se estructuran los espacios verticales sobre un eje principal que los distribuye generando una repetición que les da sentido por el bloque de circulación. Varían espacialmente adquiriendo una connotación propia por el acceso de luz que causa los planos que los recubren. Pese a la marcada diagonalidad que se ven contrastadas con el cilindro hueco que genera el equilibrio por su dimensión y forma, no hace parte de los demás ejes, se impone a sí mismo como uno ubicándose alrededor del espacio de tránsito. La luz define el sentido de los espacios, los dota de una razón para habitar y se articula con la amplitud de la disposición por los planos horizontales que, a pesar de repetitivos, trascienden para hacerlos experiencias individuales.